Hola, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os quiero hablar de un tema que está de actualidad, que está en boca de todos en los últimos días, que es el testamento hológrafo. Os quiero contar qué es el testamento hológrafo y cuáles son los requisitos y formalidades para poder otorgarlo. La palabra hológrafo etimológicamente viene del griego, de la combinación de holos y de grafos. Holos significa entero y grafos significa escrito. Por lo tanto, el testamento hológrafo es un testamento manuscrito, íntegramente escrito a mano. Ya sabéis que el testamento es el documento en el que una persona puede expresar sus últimas voluntades. En este caso, en el caso del testamento hológrafo, es requisito indispensable que esas voluntades estén expresadas en un documento escrito. Como tal, en un principio, el testamento hológrafo es un documento privado, es un documento que la persona puede escribir de una forma totalmente privada, estando solo, no necesita testigos, no necesita la presencia de un notario. Y muchas veces incluso es un testamento secreto que la persona guarda para sí, o algunas veces lo que hace es entregarlo a un tercero para que haga surtir sus efectos cuando esa persona muera. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la persona para poder otorgar testamento hológrafo? Bueno, en primer lugar, debe ser mayor de edad, el requisito indispensable, que tenga cumplidos los 18 años. Y en segundo lugar, que sepa escribir. Al tratarse de un testamento íntegramente escrito a mano, es requisito indispensable que la persona sepa escribir, además con caracteres caligráficos. En el caso de los ciegos, no valdría un testamento escrito en braille. Y los extranjeros en España pueden otorgar ese testamento también escrito en su propio idioma. ¿Cómo debe realizarse? ¿Cuáles son los requisitos formales que debe tener el testamento hológrafo? Como os he comentado antes, tiene que estar manuscrito, debe ser un testamento autógrafo, escrito de puño y letra por el testador. También debe estar firmado por el testador. Además, debe constar la fecha, el día, el mes y el año concreto en el que se realizó ese testamento. Y también es requisito indispensable que no contenga enmiendas, tachaduras o escrito entre líneas, no debe contener interlineados. ¿Cuáles son las ventajas de este testamento? Pues que no necesita a nadie más que al propio testador para poder realizarlo. Es un testamento, como os he comentado antes, íntimo, privado, incluso secreto, y no necesita ayuda al testador para poder realizarlo ni presencia de otras personas. Y otra gran ventaja es que no tiene gastos. El testador no tiene que gastar dinero para otorgar el testamento. En el momento que vayan a concurrir algún tipo de gastos, esa persona ya no va a vivir y se encargarán los herederos de cubrir esos gastos que ocasione todo lo que es el proceso de elevar ese testamento a documento público, que es lo que os voy a contar ahora. Bueno, que es la protocolización del testamento hológrafo. Ya os he comentado que el testamento hológrafo es per se, en un principio, es un documento privado, es un documento que la persona ha hecho posiblemente sola, en una estancia privada, sin presencia de otras personas y sin presencia de notario. Entonces, para que ese testamento pueda surtir sus efectos, es necesario elevarlo a documento público. Este proceso de elevar un documento privado a documento público es lo que se conoce como protocolización. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, pues una vez que ha fallecido el testador, la persona que tenga en su poder ese testamento tiene un plazo de 10 días para presentarlo ante el juzgado de primera instancia del lugar del fallecimiento del testador o del lugar donde residía el testador. ¿Aquí qué va a pasar? Pues que se va a producir lo que se conoce como la adveración del testamento hológrafo. ¿Qué es la adveración del testamento hológrafo? Bueno, pues es el proceso por el cual se determina la autoría de ese documento escrito a mano. En este procedimiento es imprescindible la intervención de un perito calígrafo que realice un cotejo de escrituras. Lo que va a hacer el perito calígrafo es comprobar ese testamento, la escritura de ese testamento manuscrito, con otros manuscritos de la persona, del testador, para comprobar si efectivamente es esa persona la que realizó el testamento.
Esto es imprescindible porque precisamente uno de los inconvenientes del testamento hológrafo y que no tienen otros testamentos otorgados ante notario es que se pueden a lo mejor escribir bajo presión, bajo coacción o incluso que se falsifiquen por otra persona que no sea el propio testador y que se presenten como si hubieran sido escritos por el testador. Entonces, para evitar este tipo de falsificaciones, en el proceso de adveración lo que se produce es una autenticación de la autoría. Se comprueba que efectivamente ese manuscrito ha sido escrito por el testador. Desde el año 2015 se produjo una modificación en la ley del notariado, concretamente en el artículo 62.5, en el que se establece la competencia por parte del notario para designar por él mismo un perito calígrafo que lleve a cabo este proceso de adveración. Bueno, espero que os haya quedado claro lo que es un testamento hológrafo. Muy importante tener en cuenta que necesariamente debe aparecer un documento manuscrito de puño y letra por parte del testador. De todas formas, aquí debajo, si abrís en la descripción del vídeo abajo, os voy a dejar toda la legislación, os voy a dejar un artículo desarrollando un poquito todo esto por si lo queréis leer, y donde se detallan concretamente los artículos, sobre todo del Código Civil Español, donde se regula todo lo que es el testamento hológrafo, los requisitos, las formalidades, el proceso de protocolización y también de adveración, por si lo queréis leer y conocer los artículos concretos donde se regula este tipo de testamento. Lo tenéis aquí abajo y lo podéis leer. Como siempre, quedo a vuestra disposición si necesitáis tanto algún servicio de pericia caligráfica por algún tema de testamentos, por algún tema de falsificaciones. Ya sabéis que yo, además de grafóloga, también soy perito calígrafo, y también tenemos un curso experto en pericia caligráfica para todos aquellos que queráis aprender esta especialidad, que es muy interesante y que muchas veces se habla de ella por temas de actualidad, aunque sea una profesión bastante desconocida, pero no por ello es una profesión muy interesante. Como siempre, os invito a suscribiros al canal aquí abajo donde pone suscribirse, por si os interesan este tipo de vídeos y también otros sobre pericia caligráfica o sobre grafología.